En la homilía de hoy estuvimos compartiendo en el punto número 3 referente a la pregunta de quién eres amigo, basado en el verso 12 al 17 de Primera de Juan 2. Estuvimos refiriendo que el apóstol nos estaba urgiendo a percibir y analizarnos en qué sentido y de qué manera nos hemos comprometido en amistad con qué reino. Y yo quiero explicar brevemente en los siguientes minutos a qué nos referimos y cuál es la importancia de este tema. En la Escritura, y a lo largo de toda la Escritura, de toda la Biblia, podemos darnos cuenta que existe un conflicto entre dos reinos. El reino de Dios, que es un reino de justicia, de santidad, de verdad. El reino que ha vencido, el reino eterno, y el reino de las tinieblas. Y yo mencionaba en el sermón que prefería llamarle principado, porque la Escritura refiere a Satanás como el príncipe de esta tierra. Este principado, este reino es de odio, de dolor, de angustia, de muerte. Es un reino de desorden, de incomprensión, de intolerancia, que, dado que es un reino de mentiras, siempre se presenta como lo opuesto. Se presenta como un reino de oportunidades, un reino de libertades, un reino donde el ser humano puede ser lo que desea ser, un reino donde de alguna forma hacen creer que se puede vivir en plenitud y en bienestar al no vivir sujetos a ninguna ley que no salga del corazón propio del hombre. Es un reino, como dije hace un momento, de absoluta oscuridad y de final ya cierto. El final de este reino es el lago de fuego porque ha perdido y perdió en la cruz. Jesús venció sobre este reino. Sin embargo, Satanás, que es el príncipe de este reino, no se da por vencido y mantiene un ataque violento permanente sobre los humanos y en especial sobre aquellos que han entregado su vida a Jesús y han venido al reino de la justicia. Y decía yo que hemos creído y creído mal que es posible vivir comprometidos en amistad con ambos reinos. Hemos creído que es posible conciliar las diferencias y hemos creído que es posible que podemos ser al mismo tiempo amigos del reino de Dios y amigos del reino de las tinieblas. Y Juan nos recuerda que tal cosa no es posible, que no hay posibilidad de que el agua y el aceite se junten. Sin embargo, nosotros pretendemos creer que sí. E hicimos referencia a un pasaje en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 23, como un texto que nos puede servir para diferenciar y ver que es incomprensible y ver que es imposible que ambos reinos puedan convivir al mismo tiempo en la vida de una misma persona. Y el texto en el verso 16 de este Gálatas 5 dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que el Espíritu de Dios quiere y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Y después de esto viene una lista de comportamientos que vamos a mencionar dentro de un momento, que son característicos del reino de las tinieblas. Y el texto termina insistiendo en las características de aquellos que viven en el reino de Dios. Y al leerlas y revisarlas nos damos cuenta de que es imposible que haya conciliación entre ambos comportamientos. Pero quiero llamar tu atención al hecho de que el texto, en esta versión del lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual, comienza haciendo referencia en el verso 17 a que el Espíritu de Dios está en contra de estos comportamientos y que está promoviendo en los creyentes otra clase de conductas. Y esto nos refiere a que
En realidad, aquellos que han sido llamados al arrepentimiento y han sido conocidos por Dios como sus hijos y han sido traídos al reino de la verdad y al reino de la justicia, esto es, el reino de los cielos, sin duda no pueden estar comprometidos con el reino de Satanás. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha sido transformada. Ya hablaremos en otro podcast sobre este asunto. Pero aquellos que han venido a Cristo, su naturaleza fue cambiada. Nosotros pensamos y entendemos que cuando venimos a Cristo hay un cambio teológico, filosófico y religioso. Y sin duda lo hay. Pero este no es el verdadero cambio. Solo es una manifestación o son manifestaciones visibles en cuanto a la comprensión de la verdad, pero no es el verdadero cambio. El verdadero cambio implica una transformación completa y total por medio de la obra de Cristo, de la propia naturaleza del hombre y de la mujer que han entregado sus vidas a Jesús. Han pasado de la oscuridad a la luz, han pasado del pecado a la vida en santidad y han pasado de la condenación a la libertad eterna en Cristo. Y esto sin duda también habrá de entenderse como un cambio de comportamientos. Quien ha venido a Cristo, sus conductas indudablemente tendrán que ser otras. No pueden seguir siendo las mismas en las cuales insistía y persistía, y no solamente esto, sino las mismas en las que se complacía antes de venir a Cristo y antes de que su naturaleza fuese transformada. ¿Cuáles son estas conductas? En el verso 19, el apóstol Pablo nos refiere cuáles son. Y dice así: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a los malos deseos. Y empieza la lista. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. El verso 20 agrega: adoran dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya les había dicho antes, que los que practican tales cosas no formarán parte del reino de Dios. Pablo enlista comportamientos que van desde el desorden sexual y habla sobre locuras y falta de compromiso a la promesa matrimonial. Habla de desórdenes en las fiestas, es decir, impureza sexual. Habla también de comportamientos codependientes como el consumir alcohol y emborracharse. Habla también de problemas emocionales. Es gente que está constantemente peleando, está constantemente inconforme, genera divisiones dentro de los grupos en los que interactúa. Es decir, Pablo habla no solamente de cosas que son socialmente inapropiadas y que en nuestra cultura judio-cristiana no son bien vistas, sino también habla de cosas que nos resultan naturales, como por ejemplo el enojo, la ira y los pleitos. Y agrega también la brujería y la idolatría como dos elementos más a esta clase de comportamientos que habla de un corazón perverso y un corazón en rebelión en contra del Señor. Y Juan, regresando al pasaje de Juan, nos dice que si nosotros somos amigos del reino de las tinieblas, sin duda estaremos comprometidos con estas clases de conductas, estaremos presentando estos comportamientos. Y Juan nos insiste que si en verdad hemos sido transformados, si en verdad nuestra naturaleza fue cambiada, es imposible que nosotros tengamos complacencia en estos comportamientos. Recordamos sin duda lo que aprendimos hace 15 días, de que es posible que nos deslicemos, es posible que tropecemos y caigamos, sí, estamos en la lucha permanente en contra del pecado, pero aquel que su naturaleza ha sido transformada y resbala y cae,
y es seducido a presentar comportamientos de enojo o a tener problemas en su matrimonio con el adulterio o a tener algún tipo de comportamiento sexual inapropiado o al tener enojo con sus familiares o al practicar algún tipo de comportamiento inapropiado hacia los demás, el Espíritu Santo va a tocar fuertemente su corazón y va a convencerle, dice la Escritura, de pecado, justicia y juicio. E inmediatamente esa persona no estará conforme con vivir permanentemente en ese pecado y correrá a Cristo para recibir perdón por el error y por el pecado que cometió. Sin embargo, cuando somos amigos del mundo, cuando persistimos en hacer amigos del mundo, constantemente nos complacemos en esta clase de pecados. Y Juan nos dice que si hay esta complacencia y no estamos aceptando ser redarguidos por el Espíritu de Dios a través de la palabra escrita, sino que aunque asistimos a la iglesia y aunque participamos y aunque somos parte de la vida de la comunidad cristiana, ya en la intimidad, ya en la vida en la casa, ya donde no somos vistos, empezamos a vivir y comportarnos como los no creyentes. Y esa complacencia y esa insistencia en el pecado, dice Juan, demuestra con claridad de que no hemos venido al arrepentimiento, no hemos venido a la salvación. Juan agrega una lista posterior, ya sobre el verso 22, que nos muestra cuáles son los comportamientos de aquellos que han venido a Cristo. Y muestra una serie de hábitos y formas de ser que sin duda reflejan el carácter de Cristo en nuestra vida. Y lo dice así en el verso 22. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Si nos damos cuenta, es lo contrario, exactamente lo contrario de lo que Juan insiste que son las concupiscencias de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida al final de esta sección del capítulo 2, ya sobre el verso 16 y el verso 17. Y son también contrario a lo que el apóstol Pablo en Gálatas está enseñando en el capítulo 5. ¿Qué podemos concluir entonces? Que si nosotros pretendemos decir que hemos venido a Cristo, si nosotros pretendemos decir que hemos adquirido de parte de Dios la salvación y que nuestros pecados han sido remitidos y que nuestros pecados han sido quitados de en medio entre Dios y nosotros, pero aún permanecemos y aún nos complacemos y no confesamos y no nos apartamos de estos pecados, entonces no hemos sido salvos. Porque, dice la Escritura, quien es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque al ser amigos del mundo, empezamos a vivir y a complacernos en todo aquello que el mundo ofrece. Concupiscencias de la carne, y vamos a ver esto el próximo domingo, concupiscencia de los ojos y la autosuficiencia en la vida. El creyente, sin duda alguna, tropieza, pero no se complace en el tropiezo, no permanece en el tropiezo y no vive lejos de la confesión de su pecado. No es amigo del mundo, no se complace en la práctica de vida de esta generación. Por eso, el creyente verdadero sin duda no es bien visto. Su discurso no es aceptado. Su discurso siempre se va a entender como un discurso de odio. ¿Por qué? Porque él habla la verdad del reino de Dios, que es opuesta a la práctica, al estilo de vida y a los valores erróneos del reino de las tinieblas. Debemos de reflexionar bien, debemos de comprender bien la palabra y con esa palabra analizar nuestro corazón.
Y si hemos estado viviendo en pecado, en una serie de pecados que nos hemos complacido en constantemente estarlos presentando, constantemente estando viviendo en ellos, constantemente estando complaciéndonos en esto, deberíamos entonces volvernos a Dios, porque necesitamos su salvación. Debemos declamar misericordia, debemos pedir de Dios misericordia para que Él nos salve, porque sin duda no hemos sido aún salvos y no hemos venido a la verdad. Podemos ser religiosos, podemos ser gente que participa, pero no gente salva. Y en el día final, en el día del juicio, lo único que escucharemos, si no nos arrepentimos de estos pecados, es la frase: yo nunca os conocí. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo al mismo tiempo. Tenemos que apartarnos del pecado y tenemos que concentrarnos y poner la vista, como dice la Escritura, en las cosas de arriba.